Mi hijo llamó. Su esposa acababa de tener una niña. Mi nieta. Estaba en el extranjero por trabajo. Le dije que estaría allí tan pronto como pudiera. Cuando finalmente entré en su casa, no había bebé. ¿Dónde está? Mi hijo no quería mirarme. La dimos en adopción. Lo miré fijamente. ¿De qué estás hablando? Es sorda. No podemos criar a una niña dañada. Habían desechado a su hija de 5 días porque no podía oír. Le supliqué que me dijeran dónde estaba, qué agencia. Yo misma iría por ella. Los registros están sellados. No tienes derechos. Se habían asegurado de que nunca pudiera encontrarla. Mi nieta estaba allá afuera sola, rechazada por ser sorda. Así que decidí que iba a aprender su lenguaje, para que cuando la encontrara, lo primero que viera fuera a alguien que había pasado años preparándose para entenderla, para decirle que era deseada. Que siempre lo había sido. Mi hijo pensó que la historia terminó ese día. Solo era el comienzo. Mi nombre es Nancy y esta es mi historia. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. El teléfono sonó mientras revisaba mis diapositivas de la presentación en el centro de negocios del hotel, Berlín. 3 días antes de que tuviera que hablar en la Conferencia Europea de Gestión de Propiedades. Mamá, está pasando. Vanessa está de parto. La voz de Christopher llegó emocionada y sin aliento. Cerré mi laptop. Justo ahora, estamos en el hospital. Dicen, unas horas más. Vas a tener una nieta, mamá. Mi pecho se apretó de una forma que no había sentido desde que mi esposo murió. ¿Una nieta? Me subo a un avión. ¿No tienes esa conferencia, Christopher? Estás teniendo un bebé. Lo sé, pero eres la oradora principal, ¿verdad? Es algo importante. Ven después, ella todavía estará aquí. Miré mi presentación en la pantalla. 200 personas registradas, contrato firmado. Los organizadores lo habían planeado durante meses. Estaré allí tan pronto como pueda. 4 días como máximo. Dile a Vanessa que voy. Se alegrará. Te quiero, mamá. Colgó. Me quedé allí mirando el teléfono. Una nieta. Christopher y Vanessa vivían en Greenwich, Connecticut, en una casa que los padres de ella les habían dado. Dinero viejo, familias antiguas. Yo había estado viviendo en Londres, manejando las propiedades de mi difunto esposo, visitando Connecticut tal vez una vez al año. Este bebé cambiaría eso. Estaría presente. Sería el tipo de abuela que aparece. Di mi presentación 3 días después, volé de Berlín esa tarde, aterricé en JFK a la mañana siguiente y manejé directo por la enero de 95 en un auto rentado. Me detuve en Westport en una boutique y compré un sonajero de plata, una manta de cachemira y un corderito de peluche. Demasiado, probablemente. No me importaba. Su casa estaba en Randhill Road detrás de arces viejos y setos perfectos, colonial blanca, contraventanas negras. Entré en la entrada circular justo después del mediodía, agarré mis regalos y caminé a la puerta. Christopher abrió antes de que pudiera tocar. Se veía terrible, exhausto de una forma que parecía equivocada para un padre nuevo. Mamá, déjame verla. ¿Dónde está? Dio un paso atrás pero no se apartó. Pasa. Necesitamos hablar primero. Las palabras sonaron mal. Vanessa apareció detrás de él con lino blanco y una blusa de seda. Sin bebé en brazos.
sin regurgitación en el hombro, sin agotamiento en el rostro. Hola, Nancy. Me llevaron a la sala formal, la que tenía el juego antiguo y el retrato de la abuela de Vanessa en la pared. No la sala familiar con muebles suaves donde uno sostendría a un bebé. Me quedé de pie. ¿Dónde está el bebé? Christopher se sentó. Vanessa se sentó a su lado, manos cruzadas. Siéntate, mamá. No quiero sentarme. Quiero conocer a mi nieta. Miró sus manos. Vanessa me miró por debajo. La colocamos en adopción, dijo. La habitación quedó en silencio. Oí esas palabras, pero no se ordenaban en sentido. ¿De qué estás hablando? El bebé, dijo Christopher. La dimos. Ya está hecho. Dejé la bolsa de regalos en el piso. La casa estaba demasiado quieta. Sin llanto, sin Moisés, sin sonidos de bebé en ninguna parte. Me llamaste hace 4 días desde el hospital. Lo sé. Me dijiste que ibas a tener una hija. Si tuvimos una hija. La voz de Vanessa salió plana. Y tomamos la mejor decisión para nuestra familia. ¿Dónde está? Christopher finalmente levantó la vista. Está con una agencia. La colocarán cuando encuentren a la familia adecuada. Yo soy la familia adecuada. Díganme qué agencia y voy por ella ahora mismo. Vanessa negó con la cabeza. Es una adopción cerrada. No tenemos que divulgar esa información. ¿Cuántos días tiene? Nació hace 5 días, dijo Christopher en voz baja. Mi nieta había estado viva 5 días y ya la habían dado mientras yo cruzaba un océano para conocerla. ¿Por qué? Vanessa se enderezó. Es sorda. El hospital hizo una prueba de audición antes del alta. Falló. La probaron de nuevo, lo confirmaron. La miré fijamente. ¿Es sorda? Sí. ¿Y la dieron porque es sorda? No estamos equipados para manejar a una niña dañada, Nancy. Sé realista. Los especialistas, la terapia, el tiempo. Mi familia no aceptaría a una nieta defectuosa en la línea familiar. La palabra defectuosa quedó flotando en el aire entre nosotros. Mis manos temblaban. Las presioné planas contra mis muslos. Díganme dónde está. ¿Qué agencia? La adoptaré yo misma. No puedes. Christopher se levantó. Ya consultamos con abogados. Los abuelos no tienen derechos legales en casos de adopción. Los tribunales protegen las decisiones de los padres. Los registros están sellados. Lo habían verificado. Lo habían investigado. Se habían asegurado de que no pudiera detenerlos. Si pueden desechar a su propia hija, dije, entonces no son el hijo que crié. El rostro de Christopher se endureció. Entonces tal vez no me conoces en absoluto. Vives en Londres. Visitas una vez al año. No puedes llegar volando y decirnos cómo manejar nuestras vidas. Christopher. Vanessa tocó su brazo, pero él se apartó. Está hecho, mamá. Se fue. Tienes que aceptarlo. Recogí la bolsa de regalos. El sonajero se movió dentro. Nunca lo aceptaré. Salí, subí al auto rentado, manejé hasta que vi un Marriott al lado de la autopista y me registré. La habitación tenía paredes beige y un cuadro de un faro. Me senté en la cama con el abrigo puesto. Luego me acosté. Luego lloré hasta que me dolieron las costillas. En algún lugar de Connecticut, mi nieta estaba con extraños, nadie que la amara, nadie que la quisiera. Lloré hasta que me dolió la cabeza. Luego paré y miré el techo. Christopher tenía razón sobre la ley.
No tenía posición, no tenía derechos. La agencia no me diría nada. Los tribunales no me ayudarían. Pero tenía dinero. Tenía tiempo. Y no me iba de Connecticut sin ella. Me senté y llamé a mi gerente de oficina en Londres. Petra, necesito que manejes las cosas remotamente por un tiempo. Me quedo en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé aún. Colgué y abrí mi laptop. Busqué investigadores privados en Connecticut. Encontré uno con buenas reseñas y envié una solicitud de consulta. Luego busqué clases de lenguaje de señas americano, el lenguaje que usan las personas sordas aquí. Encontré un curso para principiantes que empezaba la próxima semana en la biblioteca en West Putnam Avenue. Me registré y pagué en línea. Era pasada la medianoche cuando finalmente me cambié de ropa y me cepillé los dientes. Me miré en el espejo del baño. 54 años, con jet lag, ojos hinchados. No parecía alguien a punto de buscar a una niña durante años, pero lo haría. Por mucho tiempo que tomara, por mucho que costara, aprendería a firmar para que cuando la encontrara, pudiera decirle en su propio lenguaje que nunca había dejado de buscarla. Apagué la luz. A la mañana siguiente, encontré un apartamento en Riverside Avenue y firmé un contrato de arrendamiento por un año. Compré un mapa de Connecticut en una librería y lo clavé en la pared del dormitorio. Encontré chinchetas en la tienda de suministros de oficina. Clavé la primera chincheta en Greenwich, donde nació, donde la dieron. Mañana agregaría más chinchetas, donde quiera que el investigador me dijera que buscara, cuantas fueran necesarias. Iba a traer a mi nieta a casa. La clase de lenguaje de señas se reunía martes y jueves por la noche en la biblioteca de Greenwich. 6 meses después de haber clavado ese primer marcador en mi pared, me senté en un círculo con 12 otros estudiantes tratando de hacer que mis dedos deletrearan el alfabeto. Mis manos no cooperaban. La maestra, una mujer sorda llamada Carol, demostró de nuevo. Sus dedos se movían suaves y rápidos. Los míos tropezaban con la letra G. No podía mantener la forma de la H práctica, firmó. Memoria muscular todos los días. Practicaba en mi auto. En la fila del supermercado antes de dormir, mis manos se acalambraban. Confundía B y F constantemente. El investigador privado que había contratado renunció después de 8 meses. Dijo que el rastro estaba demasiado frío, los registros demasiado sellados. Lo agradecí y contraté a otro. Seguí yendo a clase 2 veces por semana. Después del primer año, podía mantener conversaciones básicas. Mi gramática estaba mal la mitad del tiempo, pero podía hacer preguntas, entender respuestas simples. Empecé a asistir a eventos de la comunidad sorda en Stamford, reuniones de café en un café en Summer Street, un club de lectura que se reunía mensualmente. La gente era educada pero cautelosa. Una mujer oyente apareciendo, haciendo preguntas sobre adopción, sobre niños sordos. Algunos pensaban que era trabajadora social, otros solo mantenían distancia, pero yo seguía apareciendo. Aprendí a respetar cuando alguien prefería firmar en lugar de hablar. Aprendí a no tocar a las personas para llamar su atención. Aprendí que la cultura sorda tenía reglas e historia que necesitaba entender, no solo un lenguaje para memorizar. Eventualmente, una mujer llamada Rita empezó a hablarme. Enseñaba en una escuela para sordos en Hartford. Durante un café una tarde, le conté sobre mi nieta. La dieron porque era sorda, dije, firmando mientras hablaba. He estado buscándola desde entonces. Rita miró mis manos, mi rostro. ¿Cuánto tiempo? 2 años ahora. ¿Y aprendiste lenguaje de señas por un bebé que nunca has conocido? Para estar lista cuando la encuentre. Asintió lentamente. Preguntaré por ahí.
escuelas para sordos, programas. Alguien podría recordar algo. Pero nadie lo hizo. No ese año. Ni el siguiente. Manejé a todas las agencias de adopción en un radio de 320 kilómetros. Les mostré los pocos detalles que tenía. Una niña nacida en Greenwich, dada a los 5 días, sorda. La mayoría no quería hablar conmigo. Leyes de privacidad, registros sellados. Algunos fueron amables al respecto. Otros solo señalaron la puerta. Visité orfanatos en Connecticut, Nueva York, Massachusetts, Rhode Island. Caminé por salas comunes mirando rostros de niños, preguntándome si alguno podría ser ella. Pregunté a administradores sobre niñas sordas, sobre registros de años atrás. Choqué con callejones sin salida en todas partes. Mi segundo investigador no encontró nada. Contraté a un tercero. 5 años después, había visitado más de 200 instalaciones. Tenía 59. Mi lenguaje de señas era fluido ahora, aunque los firmantes rápidos todavía me perdían a veces. Conocía gente en la comunidad sorda en 3 estados. Ellos conocían mi historia. Algunos ayudaban cuando podían. Otros pensaban que perseguía algo imposible. Una tarde, me senté en mi auto afuera de un orfanato en Albany. Otro no. Otro callejón sin salida. Apoyé la cabeza en el volante y lloré. Tendría 5 años ahora. Caminando, hablando en cualquier idioma que hubiera aprendido. Tal vez la había adoptado una buena familia. Tal vez estaba feliz. Tal vez debería parar. Pero no podía. No saber dónde estaba, con quién estaba, si alguien le firmaba, no saber si alguna vez se preguntaba por la abuela que había intentado encontrarla. Me sequé la cara y encendí el auto. La comunidad sorda empezó a llamarme la abuela que nunca dejó de buscar. Algunos lo decían con admiración. Otros lo decían como si estuviera obsesionada. Tal vez lo estaba. 10 años después de haber clavado esa primera chincheta en mi mapa, tenía cientos de chinchetas. Rojas para agencias que había contactado, azules para orfanatos que había visitado, verdes para escuelas para sordos que había revisado. Las paredes de mi apartamento estaban cubiertas de mapas y listas y notas. Tenía 62 años. Mi cabello se había vuelto casi completamente gris. Mis rodillas dolían por todo el manejar, todo el caminar por instalaciones, pero no iba a parar. Entonces un martes por la mañana en marzo, sonó mi teléfono. Es Nancy. La mujer que busca a su nieta. La que llamaba era una trabajadora social llamada Jennifer. Trabajaba en un orfanato en Richmond, Virginia. Alguien en la comunidad sorda había mencionado mi búsqueda. Creo que podría saber a quién estás buscando, dijo. Hay una niña aquí. Ha estado con nosotros desde que era bebé. Es sorda. Tiene 12 ahora. Nadie la ha adoptado nunca. Mis manos se entumecieron. 12. La edad correcta. ¿Cómo se llama? La llamamos Ellen, pero ese podría no ser su nombre de nacimiento. Sus registros son escasos. Ya estaba agarrando mis llaves. Voy para allá. Puedo estar allí en 6 horas. Estaré aquí hasta las 5. Manejé directo. Me detuve una vez por gasolina y café. Mi corazón no se calmaba. Esto podría ser otro callejón sin salida. Había tenido llamadas como esta antes. Pistas que no llevaban a nada. Pero algo se sentía diferente. El orfanato estaba en una calle tranquila en Richmond, una victoriana convertida con un patio de juegos atrás. Jennifer me recibió en la puerta. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30, con ojos cansados. Está afuera,
dijo Jennifer. Hora de recreo. No le he dicho que estás aquí. No quería ilusionarla. Caminamos por el edificio, pasando dormitorios, y una cafetería y una habitación llena de juguetes donados, por una puerta trasera al patio de juegos. Allí, dijo Jennifer, señalando. Una niña estaba sentada sola en un banco cerca de la cerca. Pequeña para 12, cabello oscuro recogido, hombros encorvados mientras otros niños jugaban baloncesto y trepaban en los equipos. Se sentaba aparte. Hace eso, dijo Jennifer en voz baja. Se mantiene sola. La han pasado por alto tantas veces. Las familias vienen, conocen a los niños, eligen a otro. Después de un tiempo, creo que dejó de esperar. No podía moverme. No podía respirar bien. ¿Puedo hablar con ella? Adelante. Caminé por el patio de juegos. La niña no levantó la vista hasta que estuve cerca. Entonces me miró rápido y apartó la mirada de la forma en que lo haces cuando estás acostumbrada a ser invisible. Me senté en el banco y firmé. Hola, me llamo Nancy. Su cabeza se levantó rápido, soque en sus ojos. Los adultos no solían firmar aquí. Firmó de vuelta lentamente, insegura. Soy Ellen. Su firma era básica, vocabulario limitado, como alguien que había aprendido lo mínimo y nunca lo había usado mucho. ¿Puedo sentarme contigo un minuto? Asintió. Nos quedamos calladas un momento. Observé sus manos, su rostro. Entonces lo noté en su hombro izquierdo, visible donde el cuello de su camiseta se había movido, una pequeña marca de nacimiento en forma de coma. Christopher tenía la misma marca en el mismo lugar. Mi garganta se cerró. Ellen, ¿puedo preguntarte algunas cosas sobre de dónde vienes? Se encogió de hombros, firmó. No sé mucho. He estado aquí siempre. Siempre desde bebé. Miré de vuelta al edificio donde Jennifer observaba. Luego de vuelta a Ellen. Necesito ir a hablar con alguien adentro, pero vuelvo enseguida. ¿Me esperas aquí? Asintió, esa misma expresión vacía como si hubiera aprendido a no esperar nada. Caminé de vuelta a Jennifer con piernas temblorosas. Necesito ver sus registros. Todo lo que tengas. Jennifer sacó un archivo delgado. Nacida en Connecticut, colocada a los 4 días a través de una agencia privada. Llegó a esta instalación a los 6 meses cuando el cuidado temporal de acogida falló. Sordera confirmada. Sin contacto familiar. Sin interés de adopción. La línea de tiempo encajaba. La ubicación encajaba. La marca de nacimiento encajaba. Necesito una prueba de ADN. Dije, creo que es mi nieta. Los ojos de Jennifer se abrieron. ¿Hablas en serio? La he estado buscando 12 años. Necesito saberlo con certeza. Tomó 3 días arreglarlo a través de abogados. 3 días en los que manejé de vuelta a Richmond cada mañana y me senté con Ellen. Nos firmábamos mutuamente. Conversaciones simples. Me preguntó si vivía cerca. Le dije que vivía lejos, pero había viajado mucho tiempo para conocerla. ¿Por qué? Firmó. Porque he estado buscando a alguien, firmé de vuelta. Alguien muy importante. Los resultados de ADN llegaron un viernes. Estaba en la oficina de mi abogado en Greenwich cuando abrió el sobre. 99.7% de coincidencia, dijo. Es tu nieta biológica. Puse mi rostro en las manos y sollocé. 12 años. 12 años de buscar y manejar y preguntar y esperar y casi rendirme y la había encontrado. El proceso de adopción se movió más rápido esta vez. Tenía dinero, un hogar estable, sin banderas rojas.
La trabajadora social de Ellen lo apoyó. El orfanato lo apoyó. En 3 meses, estábamos parados en un tribunal de Virginia. La jueza miró a Ellen. ¿Entiendes lo que pasa hoy? Ellen firmó y la intérprete habló. Nancy me está adoptando. Puedo irme de aquí. ¿Cómo te sientes con eso? Ellen me miró, luego firmó. Bien. La jueza sonrió y firmó los papeles. Volamos a Londres la semana siguiente. Ellen se sentó junto a la ventana mirando las nubes. Le había firmado sobre el nuevo comienzo que tendríamos, sobre el apartamento en Londres, sobre cómo había prometido mantenerla a salvo. Y lo decía en serio. Asintió, luego firmó. ¿Por qué buscaste tanto tiempo? Tomé su mano y firmé de vuelta. Porque eres mi nieta, y nunca dejo de buscar familia. Lloró entonces. Yo también. El avión despegó y Ellen se apoyó en mi hombro. Después de 12 años en un orfanato, después de una vida siendo pasada por alto, finalmente estaba viniendo a casa. El apartamento en Londres se sintió demasiado grande al principio. Ellen se paró en la puerta de su habitación y no entró. Solo miró la cama, el escritorio, la ventana con vista a la calle. Es tuyo, firmé. Tu habitación. Asintió pero no se movió. Ese primer mes, apenas me miraba, mantenía los ojos bajos, se encogía cuando me movía demasiado rápido. En la cena, comía rápido como si alguien pudiera quitarle el plato. Por las mañanas, estaba despierta antes que yo, sentada en su cama, completamente vestida, esperando. Había contratado a una consultora sorda antes de llegar. Una mujer llamada Miriam, que me ayudó a adaptar el apartamento, timbre visual que parpadeaba luces, alarmas de humo que estroboscopiaban. Mejor iluminación en cada habitación para que Ellen pudiera ver caras claramente. Pero los cambios físicos fueron más fáciles que el resto. El lenguaje de señas de Ellen era básico, funcional. El orfanato le había enseñado lo suficiente para arreglárselas, pero no lo suficiente para comunicarse realmente. Mi firma era fluida después de todos esos años de práctica. Pero la de ella tenía huecos por todos lados. Empezábamos una conversación, y se congelaba, sin saber las señas que necesitaba. Le deletreaba palabras con dedos, asentía, pero podía ver la frustración. 3 semanas después, firmó gracias después de la cena. Sin que se lo pidiera, solo me miró y lo firmó. Tuve que salir de la habitación para que no me viera llorar. El segundo mes, la inscribí en una escuela para estudiantes sordos en el norte de Londres, terapia 2 veces por semana con una consejera especializada en trauma de adopción. Ellen iba a ambas sin quejarse. Volvía a casa cansada y callada. Los otros estudiantes sordos intentaban incluirla. Observaba durante la recogida, los veía firmarle, invitarla a sentarse con ellos. Negaba con la cabeza, se sentaba sola. Su maestra me apartó una tarde. Está luchando socialmente. Los otros estudiantes no entienden por qué no se involucra. Pasó 12 años siendo rechazada, dije. Aún no confía en ello. La maestra asintió. Bueno, seguiremos intentando. Cometí errores, muchos. Hablaba mientras firmaba, mezclando estructura inglesa y de señas. Una noche, la maestra de Ellen me llamó. Necesitas firmar lenguaje de señas americano puro en casa, dijo suavemente. No semcom, no inglés en tus labios mientras firmas. Ellen necesita inmersión total en el lenguaje para ponerse al día. Me sentí como si hubiera fallado. No lo sabía. Ahora lo sabes. Se puede arreglar. Así que dejé de hablar cuando firmaba. Al principio se sintió incómodo, antinatural. Pero la comprensión de Ellen mejoró en semanas.
6 meses después. Ellen tuvo un colapso por la tarea de matemáticas. Gritó, realmente gritó en voz alta, lo que me sobresaltó porque nunca había oído su voz antes. Luego tiró su libro de texto por la habitación, tiró su estuche de lápices, barrió todo del escritorio. No sabía qué hacer. Me quedé congelada en la puerta mientras sollozaba fuerte y gutural. Luego me senté en el piso y firmé, estoy aquí. No me voy. Estás a salvo. Se derrumbó a mi lado. La abracé mientras lloraba. Todo su cuerpo temblaba. Más tarde, su terapeuta lo explicó. El miedo al abandono de Ellen era profundo. Cualquier corrección, cualquier crítica se sentía como rechazo, como si estuviera a punto de ser enviada lejos otra vez. Va a tomar tiempo, dijo la terapeuta. Sé paciente. Sé consistente. Al final de ese primer año, las cosas empezaron a cambiar. Ellen hizo una amiga. Otra niña sorda llamada Sophie, que no aceptaba un no por respuesta. Sophie solo seguía sentándose con Ellen en el almuerzo hasta que Ellen finalmente empezó a firmar de vuelta. Aprendí estrategias de crianza visual. Llamar la atención de Ellen antes de empezar una conversación. Usar expresiones faciales claras. No pararme de espaldas a las ventanas donde la luz sombrearía mi rostro y haría más difícil la lectura de labios. La educación de Ellen tenía huecos masivos. Podía leer quizás a nivel de segundo grado. Matemáticas era peor. El orfanato le había dado escolaridad mínima. Contraté a un tutor sordo, un estudiante universitario llamado James, que usaba lenguaje de señas puro. Ellen respondía mejor a él que a cualquier maestro oyente. Lentamente, empezó a ponerse al día. El segundo año, Ellen se unió al club de drama de la escuela. Representaban historias en lenguaje de señas, poesía, narrativas. Iba a cada ensayo, cada presentación, veía a Ellen en el escenario usando sus manos para pintar cuadros en el aire. Aprendí más sobre la cultura sorda viéndola. La belleza de ella, la historia, la comunidad. Esto no era una discapacidad. Era un lenguaje, una cultura, un mundo entero que había pasado años aprendiendo y solo ahora realmente veía. Una noche, Ellen me pidió que le contara sobre la búsqueda, como la encontré. Nos sentamos en la sala, y le conté todo. La llamada de Christopher. La traición. La primera chincheta en mi mapa. 12 años de manejar y preguntar y casi rendirme. Ellen lloró. Firmó. No te rendiste conmigo. Nunca. Firmé de vuelta. Ni un solo día. ¿Por qué? Porque eres mi nieta. Porque importas. Porque se equivocaron contigo. Se apoyó en mí. Pensé que algo estaba mal conmigo. Todos esos años. Cada familia que venía y se iba. Pensé que estaba rota. Nunca estuviste rota. En el tercer año, Ellen estaba floreciendo. 15 años y confiada de formas que nunca imaginé que esa niña asustada de 12 pudiera ser. Actuó en una competencia regional de poesía en lenguaje de señas. No ganó, pero no le importó. Solo amaba estar en el escenario. Me había convertido en parte de una comunidad de padres sordos en Londres. Iba a reuniones, eventos de advocacy, aprendía más cada semana sobre accesibilidad, sobre derechos, sobre luchar contra sistemas que intentaban disminuir a las personas sordas. Una noche, Ellen preguntó sobre sus padres biológicos. Estábamos haciendo la cena juntas. Dejó de picar verduras y firmó, ¿por qué realmente me dieron? Sabía que esta pregunta llegaría eventualmente. Dejé el cuchillo. Porque eres sorda, firmé. Honestamente, pensaron que eso te hacía dañada.
Se equivocaron, pero eso es lo que creían. ¿Crees que lo lamentan? No lo sé. No he hablado con ellos desde entonces. Ellen asintió lentamente, luego firmó su pérdida. Yo te tengo a ti. Mi garganta se cerró. Yo también te tengo a ti. El cuarto año llegó más rápido de lo que esperaba. Ellen cumplió 16. Hablamos sobre su futuro. Universidad, tal vez. Quería estudiar educación para sordos, ayudar a otros niños sordos que habían crecido sintiéndose como ella. Serías increíble en eso, firmé. ¿Lo crees? Lo sé. Entonces un martes por la mañana, llegó un correo de una dirección que no había visto en 16 años. El nombre de Christopher en mi bandeja de entrada hizo que mi estómago se hundiera. Lo miré un minuto completo antes de hacer clic. La línea de asunto decía, familia. Mi mano tembló en el mouse. Mamá, sé que no hemos hablado en 16 años. Sé que lo que pasó fue imperdonable. He pensado en ello todos los días. He pensado en ti todos los días. No espero que respondas a esto. Pero necesito decirte algo. Vanessa y yo adoptamos un hijo. Se llama Gabriel. Tiene 18 ahora. Un buen niño. Mejor de lo que merezco. Está empezando la universidad y preguntó por ti. Preguntó si tenía una abuela. Le dije que sí, pero que habíamos tenido una pelea. Quiere conocerte. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón, pero Gabriel sí. Él no hizo nada malo. Merece conocer a su abuela. Si estás dispuesta, si quieres conocerlo, lo haré posible. Lo que necesites. Lo siento, mamá. Por todo, Christopher. Lo leí 3 veces. Luego cerré la laptop y caminé a la ventana. Un nieto. Christopher había adoptado un hijo. Después de desechar a Ellen porque era sorda, había ido y adoptado a un niño. Lo había mantenido. Lo había criado durante 18 años. La ira llegó primero, caliente y aguda. Decidieron que Ellen era demasiado dañada para amar, pero otro niño estaba bien. Un niño elegido era aceptable. Luego confusión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contactar después de 16 años de silencio, luego algo más? Curiosidad, tal vez. Este chico, Gabriel, 18 años, había preguntado por mí, quería conocerme. No sabía qué sentir. Ellen llegó a casa de la escuela una hora después, me encontró todavía parada en la ventana. Firmó, ¿qué pasa? Saqué mi laptop y le mostré el correo, observé su rostro mientras leía. Su expresión se volvió cuidadosamente en blanco. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí. ¿Un nieto? No lo sabía. Firmé. Nunca me lo dijo. Lo adoptaron. Sí. Ellen se quedó callada un largo momento, luego firmó. ¿Qué quieres hacer? No sé. Parte de mí quiere borrarlo y fingir que nunca lo vi. Parte de mí sigue pensando en este chico que no hizo nada malo. Es adoptado. Ellen firmó como yo. Lo sé. ¿Quieres conocerlo? Me senté en el sofá. Tal vez. ¿Eso está mal? Ellen se sentó a mi lado. No está mal. Es tu nieto. Tú también lo eres. Lo sé, pero él no sabe que existo y está preguntando por ti. Hizo una pausa, firmó con cuidado. Si quieres ir, iré contigo. La miré. Ellen, no puedo pedirte que los enfrentes. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo.
No deberías tener que hacer esto sola. Son las personas que te dieron. Sé quiénes son. Pero también sé quién soy ahora. Ya no soy ese bebé asustado. Ni siquiera esa niña rota de 12 años. Estoy bien. Y tal vez necesites apoyo. Casi sonreí. Apoyo. Soporte moral. Como quieras llamarlo. Voy. No pueden saber quién eres. Todavía no. No hasta que averigüe qué quieren realmente. Ellen asintió. Así que solo soy tu hija adoptiva del Reino Unido. Lo cual es verdad. Lo cual es verdad. Aceptó. ¿Cuándo nos vamos? Miré el correo otra vez a las palabras de Christopher sobre errores y perdón y este nieto que nunca había conocido. Pronto, firmé. Déjame responder primero. Arreglar algo. Durante la semana siguiente, intercambié correos con Christopher, arreglé ir a Connecticut, le dije que me quedaría en mi propiedad allí. Ofreció que nos quedáramos con ellos. Decliné, le dije que traía a mi hija adoptiva. Dijo que estaba bien. Dijo que esperaba conocerla. No le dije nada más. Ellen y yo empacamos nuestras maletas. Ella estaba más calmada al respecto que yo. La noche antes de nuestro vuelo, revisamos todo 2 veces. Pasaportes, documentos, cargadores de teléfono. Ellen me miró a través de las maletas. Firmó. ¿Tienes miedo? Aterrada. Firmé de vuelta. Sonrió. Firmó. Lo tenemos, mamá. Mamá. Había empezado a llamarme así hacía más de 1 año. Cada vez hacía que mi pecho se apretara. A la mañana siguiente, volamos desde Heathrow. Ellen durmió en el avión. Yo miré las nubes y pensé en lo que esperaba en Connecticut. Sobre Christopher y Vanessa y este nieto que nunca había conocido. Zoe Allen sentada a mi lado, fuerte y completa, regresando para enfrentar a las personas que habían decidido que no valía la pena mantenerla. El avión aterrizó en JFK. 7 horas después, pasamos aduanas, tomamos nuestro auto rentado y manejamos hacia el norte hacia Greenwich hacia lo que viniera después. La propiedad en Connecticut estaba en 3 acres en Greenwich, el mismo pueblo donde Christopher todavía vivía. La había comprado años atrás antes de que todo se derrumbara, antes de mudarme a Londres, antes de pasar 12 años buscando. La casa olía a polvo y ventanas cerradas cuando llegamos. Ellen me ayudó a quitar las cubiertas de los muebles, abrir cortinas, encender luces. Pasamos la tarde haciendo el lugar habitable de nuevo. Esa noche, le envié un correo a Christopher. Simple, directo. Estoy en Connecticut. ¿Cuándo podemos vernos? Su respuesta llegó en 1 hora. Mañana. Hay un restaurante en Greenwich Avenue. Terreno neutral. Lo que te haga sentir cómoda, escribí de vuelta. Mañana a las 6, traigo a Ellen. Espero con ansias, respondió. Yo no. La noche siguiente, Ellen y yo llegamos al restaurante temprano, un lugar tranquilo con manteles blancos y luz suave. Lo había elegido deliberadamente. Público, seguro, fácil de irme si lo necesitaba. Nos sentamos cerca de la ventana. Ellen miró la calle, sus manos cruzadas en el regazo. Podía ver la tensión en sus hombros. ¿Estás bien? Firmé. Asintió. Solo nerviosa. Podemos irnos cuando sea. Lo sé. A las 6:15, entraron. Christopher primero, luego una mujer que debía ser Vanessa, luego un joven alto detrás de ellos. No había visto a mi hijo en 16 años. Se veía mayor que 46. Gris en las sienes,
líneas alrededor de los ojos, más delgado de lo que recordaba. Llevaba una camisa de botones que alguna vez había sido cara, pero ahora estaba desgastada en el cuello. Vanessa se veía disminuida, todavía arreglada, pero su ropa ya no era de diseñador. Su joyería era de fantasía, no real. Se mantenía rígida, como si estuviera actuando con postura. El joven detrás de ellos debía ser Gabriel. Alto, cabello oscuro, ojos amables. Se veía curioso y un poco nervioso. Christopher me alcanzó primero. Mamá, me puse de pie. No lo abracé. Solo lo miré. Christopher, gracias por venir, por aceptar esto. Señaló la mesa. ¿Nos sentamos? Nos sentamos. Gabriel tomó el asiento frente a Ellen. Christopher hizo las presentaciones. Mamá, este es Gabriel. Gabriel, esta es tu abuela. Gabriel me sonrió, cálido y genuino. Hola, abuela. He querido conocerte por mucho tiempo. Su voz era amable, nada como los tonos cuidadosos de sus padres. Gabriel, dije, es un placer conocerte también. Me volví hacia Ellen. Esta es Ellen, mi hija adoptiva del Reino Unido. La encontré en un orfanato cuando tenía 12. Es sorda. El rostro de Gabriel se iluminó inmediatamente. Miró a Ellen y sus manos subieron, moviéndose a través de señas. Hola, firmó. Encantado de conocerte. Los ojos de Ellen se abrieron. Firmó de vuelta. Hola, sabes un poco de lenguaje de señas. Gabriel firmó y habló al mismo tiempo. Estoy muy oxidado. Lo estudié en la secundaria. Tu firma es buena. Ellen firmó de vuelta. Observé el rostro de Vanessa. Un destello de algo pasó por él. Incomodidad tal vez, pero sin reconocimiento. Christopher también se veía incómodo, pero por razones diferentes. Culpa antigua quizás. El mesero llegó. Pedimos. Christopher intentó hacer conversación. Entonces, mamá, ¿cómo has estado? ¿Cómo está Londres? Bien. ¿Sigues manejando propiedades? Sí. Asintió. Intentó de nuevo. He lamentado tanto. Lo que pasó. Cómo dejamos las cosas. Pienso en ello todo el tiempo. Lo miré directamente. ¿Lo haces? Sí. Era joven, estúpido. Tomé decisiones terribles. Vanessa tocó su brazo, pero él siguió. Quiero arreglarlo, si es que es posible. No respondí. Volví mi atención a Gabriel en cambio. Le pregunté sobre la escuela, sobre sus planes. Se iluminó hablando sobre Community College, no una universidad prestigiosa. Quería estudiar algo. No estaba seguro que todavía. Tal vez trabajo social. Tal vez educación. ¿Por qué trabajo social? Pregunté. Se encogió de hombros. Me gusta ayudar a la gente. Y creo que entiendo lo que es sentirse como si no encajaras. Ellen lo observaba con cuidado. Le pregunté a Christopher y Vanessa sobre sus vidas. Hablaron de reducirse y vivir más simple. Cuando hice preguntas directas, sus respuestas se quedaron vagas. Christopher mencionó que se habían mudado a un lugar más pequeño. Vanessa cambió de tema cuando pregunté por qué. Algo se sentía mal, pero no podía identificarlo. Gabriel siguió hablando con Ellen, siguió firmando a pesar de su óxido, le hizo preguntas reales sobre cómo era ser sorda, sobre el orfanato, sobre Londres. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Preguntó. ¿En el orfanato? Las manos de Ellen se movieron lentamente. Toda mi infancia.
desde que era bebé hasta que Nancy me encontró. Eso debió ser duro. Lo fue. Gabriel asintió. Algo en su expresión decía que entendía más de lo que la mayoría entendería. Cuando terminó la cena, Christopher preguntó si podíamos vernos de nuevo. Gabriel realmente quiere conocerte, dijo. Y me gustaría si estás dispuesta. Miré a Gabriela su expresión esperanzada. Podemos vernos de nuevo. El alivio de Christopher fue visible. Tal vez en tu casa la próxima vez, menos formal. Bien. Lo programamos para la semana siguiente. Caminando al auto, Ellen firmó, es simpático, Gabriel. Sí, no se parece en nada a ellos. Noté que realmente sabe lenguaje de señas. No bien, pero lo intentó. Lo hizo. La segunda reunión ocurrió en mi propiedad. Gabriel trajo flores. Reales, no caras. Ramo de supermercado. Se las dio a ambas. Para abuela y Ellen, dijo. Christopher y Vanessa hicieron charla incómoda en la sala. Respondí con monosílabos. Ellen se quedó callada. Después de 20 minutos, Gabriel preguntó a Ellen si quería ver el jardín. Me miró. Asentí. Salieron a la terraza mientras yo me quedaba con Christopher y Vanessa en un silencio cada vez más incómodo. A través de la ventana, podía ver a Gabriel y Ellen firmando, riendo. Algo estaba pasando entre ellos, una conexión. Christopher siguió mi mirada. Es un buen chico. Parece que sí. Estamos orgullosos de él. No respondí a eso. La tercera reunión, Gabriel vino solo, dijo que sus padres tenían algo que hacer, pero él quería visitar si estaba bien. Era más que bien. Él y Ellen desaparecieron al jardín de nuevo. Observé desde la ventana de la cocina mientras hacía té. Se sentaron en el banco de piedra, el teléfono de Gabriel fuera, escribiendo algo, Ellen respondiendo. Ambos absortos en la conversación. Cuando entraron una hora después, ambos se veían felices, cómodos. Gabriel se quedó a cenar. Pedimos pizza, nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina en lugar del comedor formal. Gabriel me preguntó sobre encontrar a Ellen, sobre el proceso de adopción, sobre criar a una adolescente sorda. Respondí honestamente. Escuchó como si realmente le importara. Después de que se fue, Ellen se sentó conmigo en la sala. Es diferente, firmó. Que sus padres, que cualquiera que haya conocido. Lo entiende. Lo de la adopción. Sentirse como si tuvieras que estar agradecido todo el tiempo. ¿Dijo eso? No exactamente, pero puedo notarlo. La cuarta reunión, Gabriel vino por la tarde. Christopher y Vanessa lo dejaron, dijeron que lo recogerían después. Gabriel y Ellen fueron directo al jardín. Les di espacio, hice limonada y la llevé después de un rato. Estaban sentados cerca. Gabriel mostrándole a Ellen algo en su teléfono. Señas que había aprendido de alguien. Ellen corregía suavemente la forma de sus manos. Ambos se rieron cuando se equivocó en una. Lo intentó de nuevo. Lo hizo bien, ella aplaudió. Dejé la limonada y volví adentro, observé desde la ventana. La facilidad entre ellos me golpeó como si se hubieran conocido durante años en lugar de semanas. Cuando Christopher vino a recoger a Gabriel esa noche, Gabriel me abrazó. Realmente me abrazó. Gracias, abuela, por dejarme venir. Por ser genial con todo. Eres bienvenido cuando quieras. Lo decía en serio. Yo también. Después de que se fueron, me quedé en la ventana. Ellen se acercó a mi lado. Algo está mal, firmó. ¿Qué quieres decir con ellos, Christopher y Vanessa? La forma en que se visten,
la forma en que actúan. Gabriel viniendo solo. Algo les pasó. Había estado pensando lo mismo. ¿Lo notaste también? Difícil no notarlo, pero Gabriel no se parece en nada a ellos. No, estuve de acuerdo. No se parece. Fuera lo que fuera que Christopher y Vanessa estuvieran ocultando, lo que fuera que los había traído de vuelta a mi vida después de todos estos años. Era difícil creer que realmente se tratara de reconciliación. Veamos. Pero Gabriel era real. Su amabilidad era real. Su conexión con Ellen era real. Y eso valía algo. Incluso si todo lo demás era mentira, había pasado un mes desde esa primera cena incómoda. Gabriel había estado viniendo a la propiedad cada pocos días, a veces con Christopher y Vanessa, más a menudo solo. El vínculo entre él y Ellen se había profundizado en algo que parecía hermanos reales. Se firmaban constantemente, se reían de chistes que no siempre captaba, se sentaban cerca en el banco del jardín con sus teléfonos, enviando mensajes de cosas que no querían decir en voz alta. Lo observé suceder y me sentí agradecida y preocupada porque eventualmente la verdad tendría que salir. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Gabriel había venido solo de nuevo, dijo que sus padres estaban ocupados. Él y Ellen fueron directo al jardín como siempre. Me quedé adentro, hice café, empecé a responder correos en el estudio. Pasó 1 hora, luego 2. Normalmente entraban para entonces, hambrientos o sedientos o listos para incluirme en lo que fuera que hubieran estado conversando. Pero la casa se quedó en silencio. Miré por la ventana. Todavía estaban en el banco, pero algo era diferente. Los hombros de Gabriel estaban encorvados. Las manos de Ellen se movían rápido, urgentes. Incluso desde esta distancia, podía ver la tensión. Casi salí. Entonces Ellen miró hacia la casa, me vio en la ventana, negó ligeramente con la cabeza. Todavía no. Así que esperé otros 30 minutos. Luego la puerta trasera se abrió. Entraron juntos. Los ojos de Gabriel estaban rojos. El rostro de Ellen estaba fijo en esa expresión en blanco cuidadosa que ponía cuando contenía emociones. Me encontraron en el estudio. Se pararon en la puerta. Necesitamos hablar contigo. Ellen firmó. Cerré mi laptop. Bien. Se sentaron en el sofá. Tomé la silla frente a ellos. Gabriel no podía mirarme. Ellen se inclinó y apretó su mano. ¿Qué pasó? Pregunté. Gabriel empezó. Su voz salió ronca. Necesito decirte algo sobre por qué mis padres realmente volvieron, por qué querían que te conociera. Había sospechado que esta conversación vendría, pero me quedé callada. Lo dejé hablar. Hace 6 meses, mi abuelo fue arrestado. El papá de mi mamá había estado manejando algún tipo de esquema de inversión durante años, como un esquema Ponzi. Colapsó. El gobierno se llevó todo. Está en prisión federal ahora. Procesé eso. La familia de Vanessa, dinero viejo, nombre prestigioso, todo desaparecido. Gabriel continuó, perdieron todo. La casa, los autos, los ahorros, todo. Mi papá perdió su trabajo porque solo lo tenía por conexiones con la familia de mi mamá. Ahora esas conexiones no nos tocan. ¿Dónde están viviendo? Apartamento de 2 habitaciones, al otro lado de la ciudad. Se enfrentan a la bancarrota. Deben dinero por todos lados. Las piezas encajaron. La ropa gastada, las respuestas vagas, la desesperación bajo la actuación apologética de Christopher. Y volvieron a mí por dinero, dije. Gabriela sintió, no podía mirarme a los ojos. Me entrenaron antes de venir a esa primera cena,
me dijeron qué decir, cómo actuar. Dijeron que ayudaría si jugaba lo del nieto, que te sentirías culpable por perderte mi infancia y querrías compensarlo. Ellen me observaba con cuidado, verificando mi reacción. ¿Y seguiste con ello?, le dije a Gabriel. Al principio, finalmente me miró. No sabía qué más hacer. Son mis padres. Pensé que tal vez realmente querían familia. Que el dinero era secundario. Pero luego te conocí a ti y a Ellen, y me di cuenta de que esto es lo que se siente familia real. No actuación, no obligación, solo conexión. Su voz se quebró. Me siento enfermo por ello. Por mentirte, por ser parte de su esquema. Tú y Ellen son las primeras personas que me han hecho sentir que podía ser yo mismo. Y estoy aquí bajo falsos pretextos. Tienes 18, dije. Estás aquí porque ellos te trajeron. Eso no es tu culpa. Pero seguí viniendo. Seguí dejando que pensaran que su plan funcionaba. Ellen le firmó algo. Él asintió. Hay más, dijo Gabriel. Sobre ellos. ¿Sobre cómo trataron a la gente? Ellen me pidió que te dijera algo sobre cuando era más joven. Tomó una respiración. Cuando tenía 16, salí con una chica, Hannah. Era sorda. Aprendí lenguaje de señas por ella. Estuvimos juntos 6 meses. Mis padres se enteraron y perdieron la cabeza. Podía ver a dónde iba esto. Mi pecho se apretó. Dijeron que no podía salir con esa gente, que arruinaría mis perspectivas, que las personas sordas tenían su propio mundo y yo no pertenecía allí. Me obligaron a romper con ella. Tenía 17. Hice lo que me dijeron. Sus manos se cerraron. Lo he lamentado desde entonces. El rostro de Ellen se había quedado muy quieto. Por eso mi firma está oxidada. Gabriel continuó. No la he usado desde entonces. No podía soportar pensar en Hannah, en lo que hice. La habitación quedó en silencio. Entonces Ellen empezó a firmar. Gabriel observó sus manos. Dice que necesito decirte algo ahora. Sobre ella. Miré a Ellen. ¿Qué es? Tomó una respiración, luego firmó y habló al mismo tiempo. No soy solo una chica adoptada que Nancy encontró. Soy la hija biológica de tus padres. El rostro de Gabriel se quedó en blanco. ¿Qué? ¿Qué? Ellen siguió, sus manos firmes, aunque podía verlas temblar. Me dieron en adopción cuando descubrieron que era sorda. Tenía menos de 2 semanas. Nancy estaba volando desde Londres para conocerme. Para cuando llegó aquí, ya me habían ido. Me dieron a una agencia de adopción y no le dijeron dónde. Gabriel se quedó congelado. Nancy me buscó durante 12 años, continuó Ellen. Cada orfanato, cada agencia, cada escuela para sordos. Finalmente me encontró cuando tenía 12. Había estado en un orfanato toda mi infancia. Nadie quería adoptar a una niña sorda. No, dijo Gabriel, eso no es. Ellos no lo harían. Pero podía oír la verdad en su propia voz. Lo harían. Lo habían hecho. Te dieron porque era sorda. Su voz salió plana. Y luego me adoptaron a mí porque era perfecto. Ellen asintió. Gabriel se levantó, se sentó de nuevo, puso la cabeza en las manos. Las mismas personas que me obligaron a romper con Hannah porque era sorda. Tiraron a su propio bebé por ser sorda. Ellen firmó. No es tu culpa. Lo sé. Levantó la vista. Su rostro estaba mojado. Pero me mantuvieron. Me criaron.
Y tú estuviste sola en un orfanato durante 12 años porque decidieron que no valías la pena mantenerte. No podía hablar. Observando a Gabriel procesar esto, observándolo conectar las piezas. Se levantó de nuevo, empezó a caminar. No puedo volver allá. No puedo mirarlo sabiendo esto. Sabiendo lo que le hicieron a Ellen, sabiendo que solo me trajeron aquí para manipularte. Se detuvo en medio de la habitación. Se volvió hacia mí. Tengo 18. Puedo elegir dónde vivir. Su voz tembló. ¿Puedo quedarme aquí contigo y Ellen? Por supuesto que puedes quedarte, Gabriel, dije. Esta es tu casa ahora. Su rostro se arrugó. Ellen se levantó y lo abrazó. Él se aferró a ella como si fuera lo único sólido en la habitación. Sobre su hombro, Ellen me miró. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dije, les decimos la verdad. Todo. Que sepan que sabemos sobre el dinero, sobre el esquema, sobre quién es Ellen realmente. Gabriel se apartó. Pronto. Los invitaré a cenar. Aquí. Terminaremos esto. Debería ser yo quien se lo diga. Dijo Gabriel sobre el dinero, sobre lo que sé. No tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. Fui parte de ello. Incluso si no quería hacerlo, necesito asumirlo. Ellen firmó. Lo haremos juntos. Los tres. Los miré. Mis 2 nietos, uno que busqué, uno que acabo de encontrar. Ambos eligiendo la verdad sobre la comodidad. Ambos eligiendo esta familia improvisada sobre la que los había usado. Acepté. Gabriel se sentó de nuevo. Ellen se sentó a su lado. Me moví al sofá y me senté al otro lado de Ellen. Nos quedamos así mucho tiempo. Los tres procesando, preparándonos para lo que venía después. Afuera, el sol empezaba a ponerse. El jardín se llenó de sombras. Adentro, nos abrazamos, una abuela y 2 nietos, listos para enfrentar a las personas que nos habían herido. Listos para terminar esto. 3 días después de que Gabriel y Ellen me contaran todo, envié la invitación. Christopher, Vanessa, por favor vengan a cenar a mi propiedad este sábado a las 7. Hay algo que necesitamos discutir. La respuesta de Christopher llegó en 1 hora. Nos encantaría. Gracias, mamá. Nos vemos entonces. Podía leer la esperanza en esas palabras. La suposición de que finalmente estaba lista para ayudarlos, de que su plan había funcionado. El sábado llegó frío y claro. Gabriel había estado quedándose en una de las habitaciones de invitados desde el jueves, no había vuelto al apartamento de sus padres. Habían llamado 2 veces. Él dejó que fuera al buzón de voz. Esa tarde, los 3 preparamos, pusimos la mesa del comedor con la buena porcelana, hicimos un asado con verduras, abrimos una botella decente de vino para que respirara. Gabriel estaba callado, seguía revisando su teléfono, lo dejaba, lo tomaba de nuevo. No tienes que hacer esto, dije. Ellen y yo podemos manejarlo. No, guardó el teléfono en el bolsillo. Necesito ser parte de su plan. Necesito asumirlo. Ellen tocó su brazo, firmó. Estamos contigo. Asintió, intentó sonreír. A las 7 en punto, sonó el timbre. Respondí. Christopher y Vanessa estaban en el porche. Se habían arreglado. Christopher con un traje que alguna vez le quedó mejor. Vanessa con un vestido que alguna vez había sido caro. Llevaba una botella de vino. Nancy. Vanessa sonrió. Demasiado brillante. Trajimos vino para esta noche. Pasen, dije. Me siguieron al comedor.
Los ojos de Christopher fueron a Gabriel, que estaba sentado a la mesa junto a Ellen. Gabriel, pensé que ya estarías en casa. Cambio de planes, dijo Gabriel. Nos sentamos. Serví el asado, serví vino, hice charla ligera mientras se acomodaban. Christopher intentó demasiado llenar el silencio, preguntó a Gabriel sobre planes de universidad, elogió la casa. Vanessa agregaba acuerdo a todo lo que decía. Ellen se quedó callada. Podía ver sus manos en el regazo, apretadas fuerte. Comimos. Los dejé relajarse. Los dejé pensar que esto iba como habían planeado. Salió el postre. Pastel de manzana, café. Vanessa dejó su tenedor y miró a Christopher. Nancy, dijo. Queríamos hablarte de algo importante. Antes de que continúes, dije, tengo algo que decirles a ambos. Me puse de pie, dejé la servilleta. Gabriel y Ellen se sentaron más rectos. Esta es Ellen, pero no he sido completamente honesta sobre quién es. El rostro de Christopher cambió a confusión. Vanessa se quedó quieta. Ellen no es solo una hija adoptiva que encontré hace 4 años. Mi voz salió firme, fría. Estuvo en ese orfanato de Virginia durante 12 años antes de que la encontrara desde que tenía menos de 2 semanas. La mano de Vanessa empezó a temblar. Su tenedor chocó contra el plato, dada en adopción por padres que no querían un bebé sordo, que pensaron que estaba dañada, que ni siquiera le dirían a la abuela dónde ella estaba. El tenedor de Christopher se detuvo a medio camino de su boca. La busqué durante 12 años, continué. Cada orfanato, cada agencia de adopción, cada escuela y programa para sordos en 6 estados. Aprendí lenguaje de señas para que cuando finalmente la encontrara, pudiera comunicarme con mi nieta en su propio lenguaje. Nancy, la voz de Vanessa salió delgada. Eso no es lo que es. Eso no es. Su marca de nacimiento coincidía con la de Christopher. Mismo lugar, misma forma. Su historial coincidía con la línea de tiempo. La prueba de ADN lo confirmó con 99.7% de certeza. Miré a Christopher. Esta es tu hija, la nieta que desechaste. Christopher dejó su tenedor. Su rostro se había vuelto gris. Me cortaste cuando te supliqué que reconsideraras, dije. La diste en adopción con menos de 2 semanas y no me dijiste dónde. Llegué desde Londres para conocerla y ya se había ido. Vanessa empezó a llorar. No lágrimas tristes, lágrimas de pánico. No lo sabíamos. Dijo, éramos jóvenes. No sabíamos cómo manejar a una niña sorda. Tenías 28 y 30, dije. Tenían dinero, recursos, familia. No la quisieron. Hay una diferencia. Gabriel se levantó. Y sé por qué están aquí realmente. No por familia, no por reconciliación, por dinero. Christopher se volvió hacia él. Hijo, eso no es verdad. Les conté todo, dijo Gabriel. Su voz tembló pero se mantuvo firme. El esquema Ponzi del abuelo, la bancarrota, como me entrenaron antes de esa primera cena, como me dijeron que jugara lo del nieto porque la abuela se sentiría culpable y ayudaría. La boca de Christopher se abrió. No salió nada. Los oí practicando, continuó Gabriel. Lo que dirían cuando finalmente le pidieran dinero, cómo lo enmarcarían, qué palabras usar. Vanessa sollozaba ahora. No teníamos opción. Perdimos todo. Tu abuelo nos destruyó. Tuvieron opciones, dije. Las tomaron. Dieron a una bebé porque era sorda. Porque su familia se preocupaba más por las apariencias que por la vida de un bebé. Ellen se levantó, firmó y habló al mismo tiempo.
Pasé 12 años en ese orfanato. 12 años viendo familias venir y irse sin mí. 12 años pensando que algo estaba mal conmigo, que yo era el problema. Christopher la miró. Realmente la miró por primera vez. Vi el reconocimiento golpear. La marca de nacimiento, la edad, la línea de tiempo. Ellen, dijo. No tienes derecho a decir mi nombre, firmó ella. Perdiste ese derecho cuando me diste. Gabriel se acercó a Ellen. Me obligaron a romper con Hannah cuando tenía 17. Dijeron que salir con personas sordas arruinaría mis perspectivas. Los llamaron esa gente. Todo el tiempo habían tirado a su propio bebé por ser sorda. Eso fue diferente. Dijo Vanessa. ¿Cómo? La voz de Gabriel subió. ¿Cómo fue diferente? Sin respuesta. Christopher intentó una vez más. Mamá, por favor. Cometimos errores. Errores terribles. Pero seguimos siendo familia. No, dije. Tomaron su decisión cuando dieron a su hija. Yo tomé la mía cuando pasé 12 años buscándola. Y Gabriel ha tomado la suya. Gabriel miró a sus padres. Sé que me criaron. Sé que me dieron un hogar. Pero lo que le hicieron a Ellen, no puedo pasarlo por alto. Me quedo con ellos. Gabriel. Vanessa se levantó. No puedes abandonarnos así. Te criamos. Somos tus padres. Ellen necesitaba padres y la tiraron, dijo Gabriel. Su voz se quebró. Ahora necesito una familia real. Señale la puerta. Salgan de mi casa. No nos contacten de nuevo. Perdieron a sus hijos. A ambos. Esa es la consecuencia de sus elecciones. Christopher se levantó lentamente. Vanessa lloraba demasiado para hablar. Tomó su brazo. Mamá, dijo una última vez. Adiós, Christopher. Salieron. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Luego puertas de auto, motor encendiendo, llantas crujiendo en la grava. Luego silencio. Gabriel se sentó con fuerza, puso el rostro en las manos, sus hombros temblaron. Ellen se acercó a él, lo abrazó. Me senté a su otro lado, los abracé a ambos. Se acabó, dije. Gabriel lloró, alivio y dolor mezclados. Ellen lloró también, lágrimas silenciosas por su rostro. Nos quedamos así hasta que las velas se consumieron y el café se enfrió. Luego limpiamos juntos, lavamos platos, guardamos sobras, tareas normales que se sentían anclantes. Después de todo, Gabriel durmió en la habitación de invitados esa noche. Ellen en la suya. Me quedé despierta pensando en Christopher, en el hijo que crié y en el hombre en que se convirtió, en la hija que tiró, y en el nieto que eligió la verdad sobre la comodidad. Por la mañana, planearíamos los próximos pasos, nuestro regreso a Londres, inscribir a Gabriel en la universidad allí, conseguirle un pasaporte si lo necesitaba. Pero esa noche, solo existimos. 3 personas que se habían encontrado, que se habían elegido, que se habían convertido en familia, no por sangre, sino por dedicación y amor. 3 meses después, estábamos de vuelta en Londres. Ellen regresó a su escuela para sordos para sus últimos años. Gabriel se inscribió en University College London, estudiando trabajo social. El apartamento estaba abarrotado con 3, pero funcionaba. El lenguaje de señas de Gabriel mejoraba diariamente. Ellen lo ayudaba a practicar, corregía su gramática, le enseñaba señas nuevas. Una mañana entré a la cocina y los encontré ya allí. Ellen poniendo la mesa. Gabriel haciendo tostadas. Rutina fácil en la que habíamos caído. Hannah me testeó anoche.
dijo Gabriel. Ellen levantó la vista. Firmó. ¿Qué dijo? Que recibió mi disculpa. Que lo apreciaba. Sonrió ligeramente. Vamos a seguir hablando. Ver a dónde va. Ella todavía está en Connecticut, así que es complicado, pero es algo. Ellen sonrió. Firmó algo que lo hizo reír y firmó de vuelta. Hice café, los observé, mis nietos. ¿En qué piensas? Me firmó Ellen. Firmé de vuelta. En lo afortunada que soy. En lo que valió la pena la búsqueda. Gabriel se acercó, me abrazó. Nosotros somos los afortunados, abuela. Ellen se unió. Los tres de pie en la cocina en pijamas con la luz de la mañana entrando por las ventanas. Habíamos empezado como piezas rotas. Una abuela buscando. Una niña abandonada. Un chico usado. Ahora éramos completos. No perfectos. No sin complicaciones, pero familia. Familia real. Y eso era todo. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Merecían Christopher y Vanessa una segunda oportunidad o hice lo correcto? Díganmelo en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.